abra su Biblia en el Salmo 46, que es un salmo en el cual nos vamos a estar enfocando en este día. Es un salmo precioso, hermoso, que nos da seguridad. Yo le he puesto como tema refugio seguro, porque Dios es nuestro refugio seguro. Ahí siempre nos podemos esconder, nos podemos proteger, nos podemos, sentir amados y seguros. Vamos a orar antes de comenzar a leerlo, porque vamos a ir versículo por versículo en algunas veces y otras veces vamos a avanzar. Pero vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, en la cual, Señor, gozamos de tu hermosa presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está aquí, Señor. Gracias por las visitas de Aldo y su papá. Gracias, Señor, por ese sol hermoso que vemos, Señor, por las ventanas. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y podemos confiar plenamente en ti, Señor. Oh Dios, que a través de esta palabra, Señor, aquel que viene herido, aquel que viene quebrantado, dolido, Señor, pueda encontrar en ti esa seguridad, esa fortaleza, Señor, esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, Señor. Abre mis labios con sabiduría, Padre, y ministra a tu pueblo, ministra a tus hijos, Señor, aquellos que han venido quebrantados, Señor, heridos, Señor, con una necesidad. Que esta palabra supla su necesidad para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el tema le puse refugio seguro. ¿Puede repetirlo? Refugio seguro. Ok, dice mi esposo, si se graba el tema, pues una ventaja más. Salmo 46. Dice el primer versículo. Me gusta lo que tiene como encabezado y dice: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Y dice que Alamot es una palabra que quiere decir con instrumentos de un tono alto. Entonces ya de una vez estaba recomendando que este salmo se iba a tocar con instrumentos de tono alto. Yo no sé mucho de eso, pero los músicos han de saber. Y dice con voces de soprano, o sea, de esas voces que alcanzan tonos bien altísimos. Y dice Dios, en el primer versículo, mire lo que dice: Dios es que nuestro amparo. ¿Y qué más? Fortaleza. ¿Y qué más? Nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En las tribulaciones. Tres cosas en un solo versículo. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, necesita en estos tiempos más que nunca tener seguridad. Seguridad. Y el Salmo 46 es un salmo de ánimo, es un salmo de consuelo, es un salmo de fortaleza. Cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos bajo un peligro, bajo una inseguridad, Dios nos asegura su favor. Dice: Dios ha sido refugio para su pueblo en el pasado, es refugio para su pueblo en el presente y seguirá siendo refugio para cada uno de nosotros en el futuro. Por eso tenemos que estar seguros en Dios. Dicen que cuando el gran reformador Martín Lutero, que se puso en contra de la iglesia popular y oía malas noticias de que lo estaban persiguiendo, decía: cantemos el Salmo 46. Cantemos el Salmo 46, porque en el primer versículo, él recibía esa fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice que Martín Lutero se basó en el Salmo 46 para componer su himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Los músicos lo pueden buscar en el internet. Ahí está salmo himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y
lo escribió más o menos en el año 1521. Dice que cuando iban entrando a Worms el 16 de abril de 1521, iban cantando, hermanos, y alabando al Señor con el Salmo 46 y con ese himno que él compuso. Y sabe usted que la única manera en la cual usted y yo, la iglesia, vamos a permanecer seguros es confiando en Dios. Confiando en Dios. Dice que Él es nuestro amparo. Y yo no sé si usted sabe lo que significa un amparo, porque a veces confundimos. Yo sé, un amparo es un lugar donde nos refugiamos, pero aquí está hablando en términos legales. Y un amparo, en un término legal, es cuando usted tiene un abogado, cuando está metido en un problema, en una situación. Algunos que han estado ahí saben lo que es un amparo, ¿verdad que sí? Y entonces usted tiene un abogado que presenta ante el juez un amparo. Un amparo. Usted cometió algo malo o hicimos algo malo, pero como su abogado pone un amparo para proteger su derecho, para asegurar que se haga justicia en su caso y se haga derecho en su persona, y para que los derechos que usted tiene sean respetados por otros y sean respetados por los tribunales y las autoridades. Cuando está diciendo que Dios es nuestro amparo, Él está amparando a cada uno de nosotros, porque tenemos un enemigo, un acusador que está diciendo: ¿ya te fijaste lo que hizo? ¿Ya te fijaste lo que dijo? Pero viene Dios, que con Cristo, que es nuestro abogado, y Él pone un amparo. Él pone un amparo y Él dice: a este no me lo tocas, porque yo me voy a encargar de que a esta persona se le haga justicia, se le lean sus derechos, y para que esos derechos sean respetados. Está hablando en un término legal. ¿Qué le está diciendo? Le está poniendo una raya al enemigo, hermano, porque él quisiera venir con toda su fuerza y destruirnos, destruir nuestros matrimonios o destruir tu vida aún en la prisión. Pero en términos legales Él pone un amparo sobre tu vida y dice: a este me lo respetas porque está cubierto con mi sangre, está sellado por medio de mi Espíritu Santo. Y Él dice, además de ser un amparo, dice que Dios es una fortaleza. Y cuando habla de fortaleza, no solamente está diciendo de algo fuerte, hermano. Una fortaleza es un muro alrededor de las ciudades. Antiguamente todas las ciudades estaban rodeadas. Usted puede ver la muralla china, que todavía hay, ¿verdad?, una parte ahí que ha servido para la historia. Jerusalén también estaba protegida, resguardada por una fortaleza que ellos mismos crearon. Levantaron muros altos, los reforzaron y tenían una fortaleza. Pero fíjese nada más que a pesar de que Jerusalén fue rodeada por una fortaleza, por un muro, pero por mucho que se esfuerce el ser humano en levantar a veces esas fortalezas alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, a veces son traspasadas. Los muros son derribados, destruidos o minados. Pero cuando está diciendo que Dios es tu amparo y tu fortaleza, oiga, como Zacarías 2:5 dice que Dios es un muro de fuego
una fortaleza alrededor de cada uno de nosotros, hermano. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel iba y quedó en medio entre el faraón y el mar rojo? Y como no había muro, no eran todavía un pueblo, no era una ciudad. Pero ¿qué pasó? Dice que se formó un muro de fuego que no dejaba que los ejércitos contrarios avanzaran. Hermano, sobre nosotros, alrededor de nosotros hay un muro de fuego protegiéndonos del enemigo. Si no, usted y yo estuviésemos muertos. Pero Dios no solamente es nuestro amparo, sino nuestra fortaleza. Él es un muro impenetrable. Impenetrable. No hay poder de las tinieblas, no hay demonio, hermano, que pueda traspasar ese muro. Dios es nuestra fortaleza impenetrable, nuestra defensa segura y nuestro refugio eterno. Dice además en el verso 2, en el verso 1 dice: y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravilloso contar con eso. No es como la policía de México, ¿verdad? Que llegan ya lo que recogieron al muerto y lo enterraron. Entonces, ¿qué pasó? No. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando pasamos por tribulaciones, por angustia, hermano, y no hayamos qué hacer, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro favor, nuestra protección, nuestro amparo. Rápido el Señor envía fortaleza, rápido el Señor envía ayuda, rápido. Por eso es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si usted está pasando por alguna tribulación, por alguna angustia, busque a Dios, vaya, allí está la fuente, allí está el poder, allí está la pronta ayuda. Amén. Qué bueno contar con todo eso, ¿verdad que sí? Qué seguro nos hace sentir. Pero le quiero decir algo que dice en el Salmo 90. Mire lo que dice en el Salmo 90. Abra su Biblia, léalo, subráyelo, guárdelo, porque un día de estos lo necesitamos. Además de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo 91: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tenemos que hacer para gozar de todos estos favores, de ese muro, de esa fortaleza? Hermano, lo único que tenemos que hacer es permanecer, dice el Salmo 91, el que habita. ¿Por qué dirá así, el que habita? ¿Será que algunos no habitan? Mire, cuando usted adquiere una aseguranza, esa aseguranza tiene ciertos límites, lo protege hasta cierto espacio. Pero una vez saliéndose de la cobertura de Dios, Dios no es su amparo, Dios no es su fortaleza, Dios no es nuestro pronto auxilio, Dios no es nada si nos salimos de esa cobertura. Entonces, para tener todas esas bendiciones de Dios, tenemos que permanecer, morar, ocupar un lugar en la casa de Dios, tener un lugar, dice, un lugar donde reside, donde vive, ¿verdad? Cuando nos hacemos residentes legales, le preguntan: ¿y usted para qué quiere una residencia? Y usted dice: para permanecer en este país. No va a decir: quiero una residencia para irmelo luego a mi país y comprar una casa allá y venir nada más de vez en cuando de vacaciones. No, le dicen:
usted no necesita una residencia. Si usted quiere una residencia, es porque va a vivir aquí, va a trabajar aquí, va a pagar sus impuestos aquí. Si se va a ir luego de turista por allá y allá se va a quedar en las playas, usted no necesita una residencia. Entonces, nosotros tenemos que permanecer, habitar. Porque cuando nos salimos de la cobertura de Dios, puede resultar muy peligroso, hermano. El enemigo nos puede atacar. Y como ya no tenemos esa fortaleza alrededor nuestro, ya no tenemos ese auxilio, entonces somos presa del enemigo. Y eso es muy triste, hermano. Muy triste. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por situaciones difíciles donde el Espíritu Santo se ha contristado y usted ya no siente su presencia. ¿Ha pasado alguna vez por eso? Hermano, yo pasé una vez por eso. Yo estaba tan deseosa de ser madre, de tener hijos, que un día con mucho sacrificio guardábamos y guardábamos y guardábamos y guardábamos hasta que teníamos una cierta cantidad ahorrada y quisimos entrar en un tratamiento para que me hicieran un tratamiento in vitro. Yo no sé si usted sabe, pero sacan el óvulo, ¿verdad? Lo juntan y después se lo vuelven a poner en su matriz, en su vientre. Me pusieron 3 embriones que si todo salía bien, yo podía quedar embarazada de 1, de 2 o de los 3. Y en mi corazón, hermano, yo tengo un anhelo y me voy a morir con ese anhelo de tener hijos, de saber qué es sentir ser madre. Yo anhelaba con toda mi alma abrazar a uno de mis hijos, ¿verdad? Ver reflejado el rostro de mi esposo en mis hijos, verlo llorar, que hubiera cumpleaños, que mi casa se llenara de globos y todo eso. Pero ¿sabe qué pasó después de los 15 días que uno dura en reposo casi absoluto? Que cuando fui al doctor me dijeron los 3 se murieron. Y eso me sumió en un pozo de depresión. Y lloré y lloré y lloré. Y sabe, no quería ir a la iglesia porque no quería que la gente sintiera lástima de mí. Porque muchas hermanas habían estado orando por mí. Y sabía que al ir a la iglesia todos me iban a preguntar. Y que yo le tendría que dar una explicación a cada uno. ¿Sabe que a veces eso no es grato? Yo sé que usted a veces quisiera mejor quedarse en una esquina en su casa, que nadie supiera su pena y su dolor, que nadie dijera: ay, pobrecita, lo siento. Porque sabe usted que nadie siente el dolor que usted está sintiendo en ese momento, ni que puede comprender por lo que usted está pasando, ¿sabe? Porque no todos pasan por lo mismo. Y cuando me sumí en ese pozo de depresión, empecé a reclamarle a Dios. ¿Cuántos hacen eso? ¿Por qué yo? Porque a mí me daba tanto coraje y me sigue dando cuando veo mujeres que matan a sus hijos. Cuando veía en la televisión encontraron un bebé tirado en la basura, aún con su cordón umbilical, y yo lloraba y le reclamaba a Dios: ¿por qué, Señor, a esa mujer? Si tú eres omnisciente y tú lo sabes todo y sabías que esa mujer lo iba a matar y se lo diste, Dios. Y yo que deseo un hijo para amarlo, para abrazarlo, para protegerlo, para enseñarle tu palabra, Señor. Y cada vez, sin darme cuenta, me fui alejando de la presencia de Dios. Porque el ser humano, mire, Dios no nos debe nada a nadie. Y Él hace lo que es su perfecta voluntad. Le guste a usted o no le guste, esa fue su perfecta voluntad. Y Él no se equivoca.
Pero yo me fui alejando de la presencia de Dios. El Espíritu Santo se contristó con mis reclamos. Y estuve un tiempo sentada en una banca sin sentir la presencia de Dios. Y eso es lo más triste que le pueda a usted suceder. Es estar en un desierto donde usted siente que su alabanza no traspasa el techo, que su oración no llega a ninguna parte. Y ve a todos los hermanos gozándose, alegrándose, alabando a Dios, levantando sus manos, y usted no puede hacerlo. Y eso es triste, porque cuando nos salimos de la cobertura de la voluntad de Dios, estamos en peligro. Gracias a Dios, hermano, que eso duró muy poco tiempo, y volví y le dije y me rendí. Tuve que aceptar su voluntad y decirle: Señor, con hijo o sin hijo, yo te voy a servir. Pero hay personas, hermano, que por causa de algún pecado, de alguna situación, se alejan de la presencia de Dios. Yo digo, si tú estás pensando hacer eso, piénsalo 2 veces. Me gustan las predicaciones del pastor David Wilkerson. Ese hombre que vino a Nueva York y por medio de su predicación se convirtió en Nicky Cruz. Aquel hombre que no sabía de amor, aquel hombre que era un pandillero, que no se tentaba el corazón para robar, para matar a alguien. Pero vino un hombre llamado David Wilkerson y le predicó a Nicky Cruz. Usted puede ver la película de La Cruz y el Puñal. Usted lo puede ver, es una película ya muy vieja, pero que habla de un gran testimonio. Y cuando David Wilkerson vio cómo Nicky Cruz se convirtió, después Nicky Cruz abrió un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Y los traía de la calle y les decía: no andes fuera de la cobertura de Dios, ven, entrégate a Cristo, Él va a transformar tu vida. Y dice que así trabajaron con muchos jóvenes, y se convirtió un joven llamado James y su esposa Mary Thomas. Ellos habían sido drogadictos, pero fueron alcanzados por el Señor. Dice que aquellos jóvenes empezaron a trabajar en la obra ardientemente, ¿verdad? El Señor los empezó a usar para traer a otros jóvenes, y trabajaron por 12 años con adictos que ellos rescataban de las prisiones, de las calles, y los llamaban trofeos de gracia. Trofeos de gracia. Cada uno de ustedes, mi hermano, es un trofeo de gracia delante de la presencia del Señor. Porque si no fuera por el favor, la misericordia de Dios, nosotros estuviésemos perdidos. Y dice que aquel matrimonio joven empezó a trabajar trayendo a todos esos muchachos para que se convirtieran por 12 años. Pero un día Mary volvió a caer en las drogas. No sé cómo. Yo no me explico cómo. Otra vez volvió a caer en las drogas. Y no solo las drogas, el alcoholismo, la prostitución. Y dice que mientras James seguía predicando la palabra de Dios, a Mary la encontraba en las calles. Un día le hablaron: encontramos a su esposa sin sentido porque varios hombres la violaron, venga por ella porque está desmayada. Algo otras veces le hablaron los policías: la tenemos en la comandancia porque la encontramos drogada, robando. Y iba James y la abrazaba, así como estaba hinchada, llena de droga en su cuerpo. Y él decía: me niego a perder a mi esposa. Pero hasta su misma familia de Mary le decían: déjala, esta no entiende, esta no tiene remedio, reclúyela en un centro de rehabilitación, déjala ahí, tú sigue predicando. Y dice que él lloraba y decía:
me niego a hacer eso porque ella es mi esposa. Pero ella seguía, dice, después dice ella que ella sentía el deseo, sentía asco de ella misma, hermanos, pero no se podía convertir. No podía salir de ella esa oración, esa alabanza que tenía antes. Y yo me preguntaba ¿por qué? Oiga, yo creo que muchos de los hijos de mis hermanos que se durmieron en estas bancas, que se quedaron allí abajo tendidos en el piso cuando eran niños, escuchando las alabanzas y las predicaciones, pero que por yo no sé qué cosas se fueron al mundo, por la pasión de su carne, por la desobediencia de la palabra, por rebeldía, por orgullo, yo no sé, quisieran regresar, hermanos, porque ahora que están allá afuera se dieron cuenta que es una miseria de vida vivir sin Cristo, que el enemigo solo les trae dolor, solo les trae dolor y más dolor, que ni el vino, ni las drogas, ni nada los hace felices. Pero ¿sabe por qué no están en estas bancas? Porque no se pueden convertir, porque no pueden venir, ya no sienten al Espíritu Santo, ya no sienten ese gozo, ya no sienten ese deseo de estar aquí como hoy usted en la mañana sintió el deseo de venir. Porque el enemigo es muy astuto, porque nos avergüenza, porque nos dice: tú ya no tienes favor. ¿Y dónde quedan esos textos? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero cuando uno se sale de la cobertura de Dios, escúchalo bien, joven, hay consecuencias. Hay consecuencias. Mire lo que dice Hebreos 6, del 4 al 8. Abra su Biblia, márquela. Mire, mi hermano, esto es peligroso. Salir de la cobertura de Dios es peligroso. Dice Pablo en Hebreos 6:4, porque y esta palabra me dolió. Dice, porque es imposible. Mire esa palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿y qué? Y recayeron. Es imposible, dice Pablo, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estos textos, déjeme decirles, son muy fuertes. Muy fuertes, es muy pesado, hermano, porque Pablo dice: es imposible. Porque se apartaron, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos de los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, la que produce abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es de ser quemada. Qué versículos más fuertes, hermano. Porque si usted y yo no damos frutos buenos, porque el evangelio es la semilla, pero la que determina el fruto es la tierra. Y dice que la tierra que recibe la lluvia y brota hierba buena.
esa tierra es bendecida, esa tierra es prosperada. Pero la que da abrojos, espinos, dice que está próxima a ser reprobada y quemada. Y dice que Mari cada vez, hermano, si antes solo usaba droga, ahora usaba vino y se prostituía. Porque sus frutos como tierra no fueron agradables a Dios. Y cada vez más y más se hundía. En Hebreos 10, del 26 al 29, dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos volvemos enemigos de Dios. Dice el verso 29: cuánto mayor castigo. Porque el 28 dice: el que violaba la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Y luego hace una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el verso 31 es uno de los versos más terribles de la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y dice que Mari se hundía y se hundía. La encontraban en hospitales, en cárceles, en comisarías. Y aunque todos le decían a James: ya déjala, tú sigue adelante, predica la palabra, ya déjala, él se rehusaba. Hermano, y esta es una advertencia para nosotros. No se salga de la cobertura de Dios. Jóvenes, no se salgan de la cobertura de Dios. No se salga. El Señor viene pronto. Y aunque muchos lo nieguen y digan: no es verdad, es verdad. ¿Qué pasaría? Mire, yo tengo un reloj aquí que marca la 1:32 o 33. ¿Qué pasaría si yo dijera: no, pero yo no estoy de acuerdo en que dicen que ya va a venir, yo voy a retrasar este reloj y yo le doy vuelta aquí las horas que yo quiera, ¿verdad? Que serán las 9 de la mañana. ¿Cambiaría eso las cosas? Me estoy engañando a mí misma, ¿verdad que sí? Porque todos saben que son la 1:40. Ya vamos a salir. Pero yo diría: no, son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana. Y muchos estamos así con la venida de Cristo. Dice: no, falta mucho. Yo todavía me puedo echar una bailadita, y todavía me puedo echar una cerveza, todavía me puedo echar un toque de mota, porque el Señor tarda en venir. Todavía no es hora. Y le da para atrás a su reloj acá en su mente. Pero déjame decirte que eso no es real. El tiempo está avanzado, la venida de Dios está cerca. No te salgas de la cobertura de Dios. Y dice que al fin, un día cuando María estaba drogada, ella quería orar.
Pero el enemigo no la dejaba. Y lo único que empezó a decir es: ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Y dice que pasó horas diciendo esas solas dos frases: ayúdame, Jesús, porque no podía salir. Ya no eran aquellas oraciones hermosas. Hasta que con un grito de su alma de angustia dijo: estoy tan hundida en el pecado, Señor. He avergonzado tu palabra. He rechazado tu espíritu. Que entonces otra vez el Espíritu Santo vino sobre ella, hermanos. Pero ella tuvo la oportunidad, pero muchos no la van a tener. Y dice que empezó una restauración, que ellos, después Dios lo restauró, hermanos. Y ella siguió predicando hasta que su esposo murió de cáncer, y sola siguió predicando a Jesús. Y reconoció lo que dice el Salmo 46: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, a la vez que el Salmo 46 es un salmo de fortaleza, pero es un salmo de advertencia. No te salgas de esa fortaleza, porque así como Dios, hermanos, nos dio libre albedrío, también va a respetar tu decisión. Y cuando dice que el pueblo de Israel no entró a su reposo, no es que no entró porque Dios no quiso, sino porque ellos no quisieron. Tuvieron la oportunidad, pero ellos la rechazaron. Por tanto, murieron en el desierto, sin gustar, sin ver aquella tierra que fluía leche y miel. Que no nos pase a nosotros así, que solo nos vayamos a quedar como espectadores de la venida de Cristo, sin gustar las moradas celestiales, sin gustar el reino de los cielos, sin gustar los bienes de Dios. ¿Sabe? Porque hay muchos que todavía estamos viviendo los últimos tiempos. Jóvenes, levántese en el poder de Dios. Deje la timidez, porque esa timidez no es de Dios. Deje ese temor, porque ese temor no es de Dios. Ay, pues yo creo que me voy a llegar mucho tiempo todavía. Yo quisiera hacer, pero es que tengo miedo. Y se quedan ahí atados, desperdiciando tiempo muy importante. Deje la timidez, deje el miedo, desate la fe. Desate la fe. Alguien que ha desatado su fe, oiga, son como Josué y Caleb. Vamos, los comeremos como a pan. Vamos, tomemos la tierra. Oiga, porque a veces estamos como conejos asustados. ¿Ha visto los conejos? Tiemblan. Sí, a veces nos convertimos como en mascotas de la casa de Dios. Venimos y aún aquí estamos como conejo. ¿A qué nos va a acabar? Ay, me quiero ir. Porque solo a las mascotas las sacan solo por un poquito de tiempo, ¿verdad? Las saca a hacer sus necesidades y después, ¿qué pasa? La vuelve a meter. Y algunos están así como conejos asustados, como un hámster. Ahí cachetón, cachetón, gordo, 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 metiéndose ahí comida. Hermano, pero ya hay que dar, hay que dar, hay que dar, porque el tiempo se acerca. Si Dios es tu escudo y tu fortaleza, dime, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu problema? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2: por tanto, por lo cual, por las razones que ya te he dicho, por las razones citadas, por lo que nos dice el Salmo 46,
Por este motivo, hermano, dice, por tanto, no temeremos. No temeremos, repítelo, no temeremos. No temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. No temeremos. La poesía en hebreo con la que está escrita este salmo asocia acontecimientos políticos, económicos con la naturaleza y nos muestra una escena caótica, una guerra cósmica, nuclear, que dice: aunque bramen y se turben las aguas, y aunque se traspasaran los montes, los cerros al corazón del mar, esto no es algo, no es una guerra natural, es algo cósmico, algo, hermano, nuclear. Pero nosotros no temeremos. No temeremos. Tenga la seguridad, Dios está con usted. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, pero del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Sabe? Cuando Jerusalén era sitiada por los enemigos, lo primero que cegaban eran las fuentes de agua. Había pozos afuera del muro, y cuando venía un enemigo echaban piedras, lo cegaban, cortaban el fluir del agua a la ciudad, porque sabían que de esa manera la ciudad era vencida. Pero dice el verso 4: del río. ¿Cuál río? ¿Cuál río le habla, iglesia? Había un río subterráneo que el rey Ezequías mandó construir para que en caso de guerra un río subterráneo llevara corriente hasta el estanque de Siloé. Y ahora, ¿cuál es ese río, hermano? Es el río de la presencia de Dios. Es el río del poder del Espíritu Santo. Es el río subterráneo con el que cuentas tú y yo, que siempre estará fluyendo. Y dice que ese río alegrará la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y dice el verso 5, me encanta el verso 5: porque Dios está en medio de ella, no será conmovida. Hermano, cuando Dios está en medio de ti, pase lo que pase, venga lo que venga, no serás conmovido, no serás removido. Hay una seguridad en Dios. Yo me fijaba ahora que fueron los disturbios en el Capitolio, ¿verdad? Y que entraron esos con cuernos y todo eso. Y todo el gobierno se llevaron a Pence, ¿verdad? El ex vicepresidente. Y se llevaron a todos. Allí la bola de esos que les pagan por estar sentados. Y los encerraron en un búnker para que no les hagan daño. Hermano, pero nosotros tenemos un Dios que no se va a esconder cuando ve al enemigo. No lo van a encerrar en un búnker. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios peleará por ti, Dios peleará tu batalla, Dios estará contigo. No tenemos a un Dios ausente. La iglesia no tiene un Dios ausente. La iglesia tiene un Dios que pelea por su pueblo. Tiene un Dios que dará la cara. Oiga, y en eso está nuestra seguridad. Nuestra seguridad. Ezequiel 45, del 1 al 5, dice, ya voy a terminar, hermano. Ezequiel 47 dice, se está gozando, hermano, con esta palabra.
Oiga, es hermosa la palabra de Dios. Cuando Ezequiel está viendo esta profecía, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa de Dios. Y he aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa. Aguas hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de abajo de ese río subterráneo. Y dice, hermanos, que el río de Dios empezó a crecer. Y vi que las aguas salían del lado derecho, dice el verso 2 al final. Y el verso 3 dice: y las aguas empezaron a dar a los tobillos, y luego hasta las rodillas, y luego hasta los lomos. Y luego dice que era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hermano, recibe esta palabra. El río de Dios ha empezado a fluir. El Espíritu Santo en estos últimos tiempos quiere, hermano, llenarte no solo a los tobillos, no solo a las rodillas, no solo a los hombros. Quiere empaparte con la presencia de su Santo Espíritu. Usted no será destruido. El río de la presencia de Dios lo inundará. Y en el Salmo 46, volvemos, hermano, al Salmo 46 que nos ocupaba en esta mañana. Y dice el verso 5: porque Dios está en medio de ella. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice el verso 9: el que hace cesar las guerras, que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en fuego. Y el verso 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y el verso 11 repite: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No seremos conmovidos, iglesia. No seremos conmovidos. Pero ahora le hago una pregunta: ¿está dentro del refugio de Dios o está fuera? Porque es diferente. Hay una gran diferencia, una eterna diferencia. O estamos dentro o estamos fuera. Hermano, póngase de pie en esta tarde. Vienen tiempos difíciles a esta tierra y usted lo sabe. Yo quiero que usted se asegure, esta es una advertencia: ¿está dentro o está afuera? Si hay alguien fuera, este es el momento de decir: Señor, yo quiero que tú seas mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones que van a venir a esta tierra. Señor, yo no quiero estar fuera, ni quiero, Señor, que mi corazón se llene de orgullo y que yo pueda, Señor, estar allá lejos.